Bueno, jóvenes, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar el tema de números primos, ¿de acuerdo? Números primos. Es un tema muy importante. El día de hoy, números primos, vamos a ver el estudio de los números enteros positivos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a clasificar? ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo? A ver, miren, tenemos un listado de números del 1 al 10. Obviamente que hay muchos números enteros positivos. Solo quiero trabajar del 1 al 10. Entonces, primero vamos a hallar los divisores. ¿De acuerdo? Divisores. A ver, divisores, nosotros ya lo hemos visto, ya lo hemos tocado en el tema de divisibilidad, ¿sí o no? Divisores son aquellos números que hacen que la división sea exacta, sea 0. Por lo tanto, el 1, los divisores del 1 simplemente es la unidad, porque el 1 se puede dividir entre 1. ¿Quiénes son los divisores del 2? Sería el 1 y el 2, ¿verdad? ¿Qué son divisores? Este número, ¿entre quiénes puedo dividir? El 3 lo puedo dividir entre el 1 y el 3. El 4 lo puedo dividir entre 1, entre 2 y también entre 4. El 5 se puede dividir entre 1, entre 5. El 6, profesor, se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 2, entre 3 y entre 6. El 7, profesor, se puede dividir entre 1 y el 7. El 8 se puede dividir entre 1, 2, 4 y 8. Profesor, el 9 ¿entre quiénes puedo dividir? Entre 1, entre 3 y entre 9. Profesor, el 10 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 5 y entre 10. A todos estos son llamados divisores. Divisores. Entonces observamos lo siguiente. Hay números que tienen un solo divisor. Hay otros que tienen dos divisores. Hay otros que tienen 3 divisores. El 6 tiene 4 divisores. El 7 tiene 2. Entonces vamos a clasificarlo de acuerdo a la cantidad de divisores que puedan tener. Por ejemplo, número simple. ¿Qué es un número simple, profesor? Son aquellos números que tienen a lo más 2 divisores. Como máximo 2 divisores. Pueden tener un divisor, pueden tener 2 divisores. 3 ya no. Por ejemplo, 1 tiene un solo divisor. El 2 tiene 2 divisores. El 3 tiene 2 divisores. Profe, el 4, no, el 4 ya no, porque el 4 tiene más de 2 divisores. El 5. ¿Quién más, profesor? El 7, el 11, el 13, el 17 y así muchos numeritos más. ¿De acuerdo? Entonces, ellos son llamados números simples. Entonces, los números simples son aquellos que tienen como máximo 2 divisores. Como máximo 2 divisores. Y como mínimo un divisor. Pero, profesor, observamos que la unidad solo tiene un divisor. Y todo lo demás tienen 2 divisores. Por lo tanto, los números simples se dividen en 2 grupos. La unidad. ¿Quién es la unidad? Es el número 1. Y es aquel que tiene solamente un divisor. ¿De acuerdo? Listo. Ahora viene lo más importante. Números primos absolutos. ¿Quiénes son los números primos, profesor? Son aquellos números que tienen solamente 2 divisores. Solo 2 divisores. ¿Quiénes pueden ser? La unidad y el mismo número. ¿De acuerdo? Números primos absolutos o también llamado fácilmente como números primos. Profesor, ¿quiénes tienen 2 divisores? El 2, el 3, el 5, el 7, profesor. ¿Quién más? ¿Quién más? 11, 13, ¿quién más? 17, ¿quién más? 19, 23 y así muchos números primos más van a haber. Entonces, jovencito, ¿quiénes son los números simples? Los números simples, ¿quiénes son? La unidad y los números primos. Repito, ¿quiénes son los simples? La unidad y los números primos. La unidad, un divisor. Los números primos, 2 divisores. Listo.
Pasamos por acá, pasamos por acá. Nota, lo más importante de una observación. El conjunto de los números primos es infinito. O sea, hay infinitos primos. El único número primo par es el 2. Los únicos números primos consecutivos, los primos consecutivos, los únicos, el 2 y el 3. Nada más. Los números primos mayores a 2, tienen la forma de múltiplo de 4 menos 1 o múltiplo de 4 más 1. Los números primos mayores a 3, los que son mayores a 3, tienen la forma de múltiplo de 6 menos 1 o múltiplo de 6 más 1. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Ahora por acá dice, números primos compuestos. Los números compuestos son aquellos números que tienen más de 2 divisores, más de 2 divisores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el 4 tiene más de 2 divisores, pues, ¿no? ¿Quién más, profesor? ¿Quién más? El 6 tiene más de 2 divisores. ¿Quién más, profesor? 8. ¿Quién más? 9. 10, 12, 14, 15, profesor, 15, 16, 18, y así van a haber muchos números compuestos que tengan más de 2 divisores, A ver, siguiente punto. Números primos entre sí, o también llamados jóvenes como números PESI. ¿De acuerdo? Números PESI. A ver, ¿qué quiere decir números PESI, profesor? ¿Qué quiere decir? También llamados primos relativos o coprimos. ¿Cuándo es, profesor? Cuando el grupo de números, los cuales tienen como único divisor a la unidad. Por ejemplo, aquí, fíjate mis 4 deditos. Ellos forman un grupo. Y para que sean números PESI, en común, los 4 deben tener a la unidad, solamente a la unidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 9 y 20, ¿serán primos entre sí? Vamos a averiguarlo, ¿no? Vamos a averiguarlo. A ver, primero, vamos a ver los divisores de cada uno de ellos. Por ejemplo, los divisores de 9, ¿quiénes serían? 1, ¿quién más, profesor? 3 y el mismo 9. Los divisores de 20. ¿Quiénes son los divisores de 20? 1, 2, 4, 5, 10 y 20. A ver, fíjate en los divisores. Arriba tienes 1, 3, 9. Abajo tienes 1, 2, 4, 5, 10, 20. ¿Qué divisores en común encuentras? Encontramos, profesor, a la unidad. ¿Y quién más, profesor? Solamente a la unidad, ¿no? Y como en común solamente tienen a la unidad, por lo tanto diremos 9 y 20, profesor, son PESI. ¿De acuerdo? ¿Por qué son PESI, profesor? Porque en común solo tienen a la unidad. Si tuviera otro número en común, ya no son PESI. ¿De acuerdo? Listo. A ver, por acá, jovencito. Dice 10, 14 y 15. ¿Serán primos entre sí? Vamos a averiguarlo. Vamos a calcular los números divisores de cada uno de ellos. Está el 10, profesor. El 10. ¿Quién más está por ahí? A ver, está el 14. Y está el 15. A ver. Divisores de 10. Vamos a calcular los divisores de 10. ¿Quiénes son los divisores de 10? 1, 2, 5 y 10. Listo. ¿Quiénes son los divisores del 14, profesor? Divisores del 14. 1, 2, ¿quién más, profesor? ¿Quién más? 7 y el mismo 14. Profesor, divisores de 15. ¿Quiénes son los divisores de 15? 1, 3, 5 y 15. Listo. Ahora, joven, observa. ¿Qué divisor se encuentra en los 3 que sea común? Yo observo, jovencito,
que el 1 es un divisor común en los tres. Es un divisor que se repite en los tres. Profesor, ¿y el 2? Mira, mira, el 2 se repite por acá y por acá. Abajo no se repite. Profe, ¿y el 5? No se repite en los tres. Para que sean PESI, el divisor debe repetirse en los tres. ¿Y quién debe repetirse? La unidad. Por lo tanto, iremos por acá, jovencito. Por lo tanto, iremos. Por lo tanto, 10, 14 y 15, profesor, diremos son PESI. ¿De acuerdo? Son PESI. ¿Cuándo son PESI, profesor? Cuando en común solamente a la unidad. Nada más. A ver. Números. Primos entre sí 2 a 2. ¿Qué quiere decir? Son aquellos números los cuales tomados de 2 a 2 son siempre números PESI. Ejemplo. 8, 9 y 11. ¿Son PESI 2 a 2? ¿Qué dices tú? A ver. Primero, agarra formando parejitas. El 8 y el 9. Agarro al 8 y al 11, profesor. Y finalmente agarro al 9 y al 11. He formado 3 parejitas. 3 parejitas, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿8 y 9 son PESI? ¿Qué dices tú? 8 y 9. A ver. Calcula en tu cabecita divisores de 8 y divisores de 9. ¿Quién es en común? Solo la unidad, por lo tanto, son PESI. 8 y 11 son PESI. ¿Qué dices? ¿En común tienen a la unidad? Sí, en común tienen la unidad. Serán PESI. 9 y 11 también son PESI, profesor. Como todos son PESI y PESI, diremos 8, profesor, 8, 9 y 11 son PESI 2 a 2. ¿De acuerdo? Son PESI 2 a 2. Si uno de ellos no es PESI, por lo tanto aquí pondré 8, 9 y 11 no son PESI 2 a 2. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente. Nota muy importante. Dos números enteros consecutivos siempre son PESI. Por ejemplo, profesor, el 7 y el 8. En común, ¿qué cosa tienen? Solo la unidad. Nada más, por lo tanto son PESI. Dos números impares consecutivos, el 7 y el 9, que en común tienen a la unidad. Por lo tanto son PESI. El último, si en un grupo de números, uno de ellos es la unidad, por ejemplo, 7, 8, 9, y aumenta la unidad, todo el grupo son PESI. ¿De acuerdo? Son PESI. Listo. Con eso terminamos la parte teórica. Y ahora, jóvenes, continuamos con el problema número 1. ¿De acuerdo? Problema número 1 dice: Alan fue a un concurso y le preguntaron ¿cuántos números primos menores que 50 existen? Primos menores que 50. A ver. ¿Quiénes son los números primos, profesor? Aquellos que tengan solamente 2 divisores, ¿de acuerdo? Entonces por acá vamos a poner, ¿no? Números, profesor, números primos. ¿Quiénes son los números primos menores a 50? A ver, vamos a ponerlo por acá. 2. ¿Quién más, profesor? 3. Otro primo más, profesor. 5. Sigue. 7. Luego del 7 viene el 11. Después del 11 viene el 13. 13, 14 no es. 15 tampoco. 16, 17. 19. Mira, 19. ¿Quién más, profesor? Otro primo mayor que 19. A ver, 19. 23. 24 no es. 25 tampoco. 26 no. 27. 28. 29. A ver, ¿quién más, profesor? ¿Quién más? Recuerda que deben ser menores que 50. ¿De acuerdo? Menores que 50. 29. 31. 32 no. 33 tampoco. 34. 35. 36. 37.
39 no es, profesor, no es. 40 tampoco. 41. ¿Quién más, profesor? 43. 47. Nada más. ¿Cuántos son? A ver, vamos a contabilizar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 números. ¿De acuerdo? 15 numeritos. A ver, siguiente problema. Problema número 2. Problema número 2. ¿Qué dice en el problema número 2? Dice, la edad de Harry es AB. Pero AB, ¿qué cosa es? Número primo. O sea, este número es primo. Y además nos dice que el numerito 1A y 1B son dos números primos. Y A más B es igual a 8. Pero nos dice que A es mayor que B. A, B, ¿verdad? Un número primo de dos cifras, profesor, que comience con 1. A ver, vamos a poner por acá. Puede ser 11, 13, 17 o 19. ¿De acuerdo? Uno de los cuatro numeritos es el elegido. ¿De acuerdo? Uno de los cuatro numeritos. Uno de los cuatro, profesor. Uno de los cuatro puede ser 1A, puede ser 1A o puede ser 1B. ¿No? 1B. Pero el detalle está que A más B es 8, profesor. A ver, dos numeritos que me sumen 8, ¿no? Dos numeritos que pueden sumar 8. A ver, profesor. Pero yo sé que A es la última cifra y B es la última cifra. Si yo agarro al 1, por ejemplo, yo agarro al 1, si A vale 1, vamos a suponer que A vale 1. Profesor, si A vale 1, B debe ser 7, ¿sí o no? Si A vale 1, B debe ser 7. Para que sumado me dé 8. Pero en esta condición no cumple. Porque recuerda que B debe ser menor. No debe ser eso, ¿no? Entonces sería lo contrario. A debe ser 7, profesor. Y B debe ser 1. Si A vale 7, A vale 7, profesor. B vale 1 sería 8. O sea, profesor, 1A es igual a 17 y 1B, profesor, es igual a 11. Entonces, estos numeritos quedan descartados, ¿sí? Y nos pide ya el número AB. Si nosotros reemplazamos AB, profesor, es igual pues a 71. De esa manera, ¿de acuerdo? 71. Listo. Ahora sí, pasamos al siguiente problema. ¿De acuerdo? Siguiente problema. A ver, vamos por acá. Dice, ¿no? A Lucho le preguntan la suma de los 5 primeros números compuestos pares. Números compuestos pares. A ver, ¿quiénes son los compuestos? Son aquellos que tengan dos divisores. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son, profesor? Los compuestos. 4, ¿de acuerdo? 5 no es 6. 6, ¿quién más, profesor? 7, no. 8, 8 es un compuesto. ¿Quién más, profesor? 10 es un compuesto. 11 no es compuesto. 12 es compuesto. ¿Quién más, profesor? 12, 13, 13 no, 13 es primo. 14 es un compuesto. 15 es otro compuesto, pero nos habla de solamente pares. ¿De acuerdo? Pares. La suma de los 5 primeros. Pero aquí van a haber muchos compuestos pares más. Solamente la suma de los 5 primeros. Así que vamos a sumar simplemente la suma de todo esto, ¿no? Entonces, profesor, sería pues 4 más 6 más 8 más 10 y más 12. A ver, 4 más 6, profesor, 10. Más este 10, 20. 20 más 8, 28. Y 28 más 12, 40. Listo. ¿De acuerdo? A ver, siguiente. Siguiente problemita. Siguiente problema. Dice, ¿no? La edad de Janet es CD. O DC. La edad de Janet es DC. ¿De acuerdo? Es un numerito DC. Y nos dice que 2D y 3C son dos números primos. Y D más C, profesor, es igual a 4. ¿De acuerdo? Listo. A ver, profesor. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. A ver, profesor. A nosotros nos dan dos datos. ¿De acuerdo? Dos datos. Los datos son los siguientes. Profesor, que 2D, profesor, y
13, ellos dos, son números primos. ¿De acuerdo? Son números primos. Listo. Chévere. Pero también nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice lo siguiente. Que D más C, la letra D y la letra C suman 4. Ah, profesor. Números primos que comience con 2. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? A ver, aquí tenemos. Mira, aquí tenemos. Ayúdate. Números primos que comiencen con 2 sería 23. ¿Quién más? 29. Número primo que comience con 3. El 31 y el 37. 31 y 37. Listo. A ver, profesor. Entonces, 2D puede ser cualquiera de estas. 13 puede ser cualquiera de estas. A ver, supongamos que 2D sea 23. 23. Si fuera 23, quiere decir que D vale 3. Si D vale 3, profesor. Si D vale 3, vamos a poner que D valga 3. Para que sea 4, él debe ser 1. Y C vale 1. O sea, profesor, si C vale 1, quiere decir que sería 31 para que termine en 1. ¿De acuerdo? Profesor, si agarro el 9, no hay. O sea, profesor, quiere decir que 2D es igual a 23. Y profesor, 13 es igual a 31. Listo. Entonces nos pide calcular la edad de Janet. Pero la edad de Janet es 12. DC. O sea, profesor, DC reemplaza. D vale 3 y C vale 1. La respuesta sería 31. ¿De acuerdo? 31. Listo, así de fácil. ¿Ya? A ver, número 5. Dice, la más baja calificación de Miguel en aritmética es este numeral de 2 cifras. Calcular dicha calificación si el número 1, 2A es primo absoluto. O sea, profesor, sería lo siguiente. La calificación, la nota y el puntaje de Miguel, ¿sí? Puntaje de Miguel, vamos a poner nota de Miguel. ¿Cuánto fue la nota, profesor? A menos 6. ¿Sí? A. Listo. Él es, pues, el puntaje de Miguel. ¿De acuerdo? El puntaje. Pero a nosotros nos menciona lo siguiente por acá, jovencito. Nos menciona lo siguiente. Que este numerito 1, 2A es primo. ¿De acuerdo? Recuerda eso. Pero una cosita. Este numerito, por ser la primera cifra, debe ser diferente de 0. O sea, mayor que 0. ¿De acuerdo? Él debe ser, profesor, mayor que 0. O sea, profesor, A menos 6 es mayor que 0. O sea, este menos 6 lo mando al otro lado y quiere decir de que A es mayor que 6. A es mayor que 6. Entonces, por acá diremos, jovencito, ¿qué números son mayores que 6? El 7, el 8 y el 9. ¿Por qué hasta el 9 nada más, profesor? Recuerda que estás trabajando en base 10 y las cifras no pueden ser mayores que 10. Esta letra A debe ser menor que 10, pues, ¿no? Solamente hasta el 9. O sea, la letra A hay 3 opciones. Pero a nosotros nos dice que el numerito 1, 2A, profesor, es primo. Y para que sea primo, solamente debe dividirse en 2 números, entre la unidad y el mismo número. O sea, profesor, él es primo. ¿De acuerdo? Él es primo. Listo, profesor. A ver, vamos a reemplazar, ¿de acuerdo? A ver, profesor, vamos a reemplazar los valores de A, que son 7, 8 y 9. ¿Sí? A ver. Mira. A ver, vamos a reemplazar. Si yo digo, si A es igual a 7, si A vale 7, lo reemplazo, sería 127. Si A, profesor, es igual a 8, sería 128. Si A, profesor, es igual a 9, sería 129. ¿De acuerdo? Listo, ¿no? Entonces, hagamos ahora lo siguiente.
Recuerda que los numeritos deben ser primos. Deben ser primos. ¿Y cuándo son primos? Cuando solamente tenga dos divisores. Por ejemplo, 128, por terminar en cifra par, debe tener divisor como 2. Divisor 2. O sea, 128 se puede dividir entre 2. Se puede dividir entre 4. Por lo tanto, el profesor, ¿qué cosa diremos? No es primo. No es primo. Listo. O sea, él no funciona. 129, si sumamos las cifras, es un 12. Y 12 es un múltiplo de 3. O sea, quiere decir que este número se puede dividir entre 3. Por lo tanto, diremos no es primo. O sea, profesor, el único primo sería 127. ¿Sí? 127. Listo. O sea, profesor, quiere decir que ya vale 7. Si ya vale 7, reemplazamos en la nota, porque a nosotros nos pide la calificación. O sea, la nota que tiene Miguel, ¿verdad? Es igual a ¿cuánto? A 17. Listo, de esa manera, ¿de acuerdo? De esa manera. A ver, siguiente problemita, siguiente problemita. Problema número 6. Dice, problema número 6. La cantidad de camisas que tengo es la suma de la cantidad de números compuestos impares menores que 20 y primos menores que 30. ¿De acuerdo? Primos menores que 30. Por acá entonces, ¿no? Por acá. A ver, profesor. Con el primero, la cantidad, ojo, la cantidad. ¿Ya? Vamos a calcular la cantidad. A ver, números compuestos. Primer punto. Números compuestos menores que 20, pero que sean impares. Impares menores que 20. A ver, vamos. ¿Quiénes son, profesor? El 1 no, el 1 no es compuesto. El 2 tampoco, el 3 tampoco. El 4 es compuesto, pero es par. El 5 no, 6 tampoco. 9, profesor, es un impar y es compuesto. 10 es par, compuesto par. 11 es primo. 13 es primo. 14 par compuesto. 15 es un compuesto y también es un impar. 16 es un par compuesto. 17 es un primo. 18 es un par compuesto. 19 es primo. Y se acabó, solamente hay 2. Profesor, ahora, los primos menores que 30. ¿Quiénes son los primos menores que 30? ¿No? Está el 2. Primos, ¿ah? Primos te dice 2, 3, 5. 5, ¿quién más? ¿Quién más? 7. 11. ¿Quién más, profesor? ¿Quién más? ¿Quién más? 13. Sigue. 17. 19. ¿Quién más, profesor? 23 y 29. ¿De acuerdo? A ver. De aquí arribita tenemos ¿cuántos números? ¿Cuántos números hay por ahí? 2 numeritos. 2 numeritos. Solamente hay 2 numeritos. 2 numeritos. Y aquí abajo. De aquí abajo, ¿cuántos numeritos hay, profesor? A ver, 3, 6, 9, 10 numeritos. 10 numeritos. Listo, 10 numeritos. A nosotros nos pide calcular la cantidad de camisas que tengo, que es igual a la suma, Por lo tanto, diremos, número de camisas es igual a la suma de las cantidades, o sea, 12 camisas. ¿De acuerdo? Listo. Sigamos. A ver. Siguiente problema. Problema número 7. ¿De acuerdo? A ver, señale las proposiciones verdaderas. ¿Ya? Dice: 1, son Pesci. 2 son... Vamos a averiguar, ¿no? A ver, para ello, vamos a averiguar los divisores de cada uno. ¿De acuerdo? A ver, vamos a calcular los divisores de 8. ¿Quiénes serán los divisores de 8? Los divisores de 12, de 15, de 20, de 18, de 7, de 15, de 24. A ver, vamos por ahí. A ver, profesor. Divisores de 8. ¿Quiénes son los divisores de 8? Los divisores de 8 es el 1. ¿Quién más? Es el 2, el 4 y el 8. Listo. Los divisores de 12. ¿Quiénes son los divisores de 12, profesor? 1,
2, 3, ¿qué más? 4, 6, 12. Divisores de 15, profesor. Divisores de 15. ¿Quiénes son los divisores de 15? 1, 3, 5 y 15. Creo yo que ya podemos resolver el primer problemita. Fíjate en el primer problemita. ¿Cuándo son PESI? Cuando en común solamente tenga como divisor a la unidad. ¿Qué en común tiene, profesor? Solamente la unidad. Por lo tanto, ¿son PESI? Sí, verdadero. Verdadero. A ver, siguiente. Vamos por acá. Divisores de 20. O 18. A ver, divisores de 18. ¿Quiénes son los divisores de 18? 1, 2, 3, 6, 9 y 18. ¿De acuerdo? 3, 9 y 18, ¿no? Ay, profesor. 3, 6 divisores. Ahora, divisores de 20. ¿Quiénes son los divisores de 20, profesor? 1, 2, 4, 5, 10 y el mismo número 20. Segunda pregunta dice, 20, 18 y 15 son primos. A ver, fíjate en estos, 20, 18 y 15. ¿Serán primos? ¿Qué en común tienen? Pues, ¿qué en común tienen? Solamente tienen a la unidad, ¿sí o no? Solo a la unidad, nada más. Por lo tanto, profesor, verdadero. Verdadero, ¿no? Verdadero. A ver, el último. Divisores de 24. A ver, divisores de 24. ¿Quiénes son los divisores de 24, jóvenes? 1, ¿qué más? 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. ¿De acuerdo? 24, ¿no? A ver, profesor. Falta el 1. Falta el 7. ¿Quiénes son los divisores de 7? A ver. Divisores de 7. Los divisores de 7 sería pues 1 y 7. Nada más. A ver. Entre 20, 24 y 7. Por acá también nos olvidamos. Del 15. Ya. 15, 24 y 7. El único divisor en común pues es la unidad, ¿no? Es la unidad. Nada más. Es la unidad. No hay otro divisor en común. Por lo tanto, ¿son PESI? Sí son PESI. Listo, jovencitos.